Romanos capítulo 12, hermano, verso 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Oremos diciéndole: Padre bendito y bueno, que estás en gloria, Dios todopoderoso, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en esta tarde que a través de tu palabra, Señor, nos hables, Señor, como siempre, Padre. En tus manos nos ponemos, Señor, pidiéndote, Señor, clamando por la ayuda, Señor. Danos, abre el entendimiento, Señor, en nosotros, Señor. Abre, Señor, el entendimiento en el corazón, Señor, para ser de corazón entendido, Padre. Bendice las vidas, bendice los corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a alimentar, a nutrir nuestro ser interno, nuestro ser interior, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y trae la unidad, trae la comunión, Señor, a este lugar, Señor. Tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo, Señor, y lo creemos, lo recibimos, Padre. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermanos, dándole la gloria al Señor. Fíjese algo que quiero compartirle, hermano. El Señor me ha estado hablando, ¿sí? De varias cosas. Me ha estado hablando sobre lo que nos quiere hablar, hermano, en estos últimos días, en la vigilia de Año Nuevo, hermano. El hermano René me dejó un sentir con eso de la visión del año 2020, ¿verdad? Con respecto a la visión 2020, porque es el año 2020, 2020, visión 2020, y la visión 2020 es la visión perfecta, ¿verdad? Donde uno ve a cabalidad todo bien. Y qué bueno es tener una visión 2020 perfecta en Dios, ¿sí? En el Señor. Que podamos ver nosotros las cosas como las ve el Señor, ¿sí? Porque a veces no vemos las cosas como las ve el Señor. Por eso, para eso nosotros necesitamos ser renovados, transformados en nuestra manera de pensar, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos reunido en pláticas entre hermanos y platicamos y hablamos y no se ha dado cuenta, por ejemplo, hermano, usted no ha visto que de repente dentro de las pláticas unos piensan de una forma, otros piensan de otra, y siempre decimos que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y a veces dentro de la plática no se llega al mismo acuerdo. Por ejemplo, yo he hablado con hermanos en Cristo, pastores, líderes que también les gusta leer la Escritura, meditar en la Escritura. Y algunos dicen como que yo veo otra cosa en la Escritura, otra forma de ver la Escritura, distinta a la que usted lo ve. Y yo digo, pues amén, ¿verdad? Porque quizás hay algo que Dios esté mostrando a él que a mí no me ha mostrado, o viceversa, hermano. Pero en todo esto, fíjese algo que me pongo a pensar, hermano. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar? O sea, no cómo vemos nosotros el Evangelio, no cómo vemos nosotros la palabra, sino que nos hemos puesto a pensar nosotros en cómo nos ve la palabra, en cómo nos ve el Evangelio a nosotros, en cómo es que nos ve el Señor. Porque a diferencia, eso es lo más importante, ¿sí? ¿Cómo nos mira el Señor?
Recuerde que Jesús veía a las multitudes, ¿cómo las veía? Como ovejas que no tenían pastor, ¿verdad? Eso dice la Biblia, hermano, ¿sí? Como ovejas que no tenían pastor. Porque es bien importante que nosotros renovemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra manera de pensar, pero tal renovación tiene que venir a la luz de la palabra, a la luz del evangelio. Ahora, usted es para ser bendecido. Amén. Pero muchas veces hay bendiciones que, como por ejemplo, usted puede ver que hay bendición o mejor dicho, formas de pensar del mexicano es distinto al hondureño, al guatemalteco, ¿verdad? Al puertorriqueño, ¿verdad? Todos, hermano, ¿verdad? Y hablo de países, ¿sí? Estoy hablando de países, de naciones, que tienen una forma de pensar distinta. En tiempos de Jesús había griegos, tenían su forma de pensar, eran gentiles, pensaban distinto a los judíos. Y hablemos del judío fariseo, porque tenía una forma de pensar muy distinta a la palabra, muy distinta a Dios. Porque la forma de pensar de ellos era esta, de que por guardar la ley, Dios los bendecía. ¿Sí? ¿Cuántas veces Jesús vino a aclararles muchas cosas a ellos? Que tenían una forma de pensar que no era la que era de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, yo quiero que en todo eso tengamos una mente de reino. Veamos cómo es el reino ahora en nuestras vidas, cómo nos ve Dios, cómo nos mira el Señor. ¿Sí? Porque bien es cierto que si somos de la fe, somos descendientes de Abraham. ¿Sí? Y la bendición de Abraham está sobre nosotros. No sé si me doy a entender. Mire, por ejemplo, nosotros podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, ahí el Señor le habla a Abraham. Le dice a Abraham que vaya al capítulo 12 de Génesis. En el verso 1, ¿lo tiene? Fíjese la indicación que le da a Abraham. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. ¿Qué le dice? Y haré de ti una, ¿qué? Nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás, ¿qué? Hermano, le dice, y serás bendición. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Dice amén. Para con Abraham, su descendencia. Hermano, Dios te ha bendecido. Dios nos ha bendecido. ¿Sí? ¿Sí? Dios quiere hacer de nosotros, dice, una gran nación. ¿Sí? Pero, ¿para qué te ha bendecido Dios? ¿Para qué nos ha bendecido Dios? Ahí dice, para que seas bendición, no para que seas molestia. Hoy, hermano, hoy lo que está diciendo, te bendeciré. ¿Cuándo? Cuando salgas, cuando te apartes. ¿Sí? Te bendeciré en gran manera, haré de ti una gran nación. ¿Sí? Hermano, te engrandeceré tu nombre y serás ¿qué?
¿Cuántos son bendición? Mire, hermano, ¿cuántos hemos entendido esto? Porque hay que renovar la mente, hay que renovarnos, porque la gente es más dada a ¿qué me ofreces? ¿A qué puedo dar? Recuerdo que uno de los presidentes que me quedó un dicho de ellos, de este presidente que mataron, ¿cómo se llama? Kennedy. Él dijo esto en una de sus campañas. Él dijo: no pienses a ver qué puede hacer este presidente por nosotros, ¿sí? A ver qué puede darnos, a ver qué puede ofrecernos, sino qué puedo hacer yo por mi país, por mi nación, porque eso es ser bendición, hermano. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Me doy a entender? No qué pueden darme, sino qué puedo yo aportar. Le está diciendo: mira, yo te voy a bendecir. Dios nos ha bendecido, hermano, y nos está bendiciendo con su palabra. Pero Dios dice: mira, te he bendecido para que seas bendición, para que seas de bendición, no solamente aquí en la congregación, sino en el entorno donde tú estás, en tu casa, con tus vecinos, en la escuela, en donde quiera que vayas, hermano, donde quiera que estemos, que seamos nosotros bendición. Ahora, hay varias cosas que siguen. Mire, verso que sigue, versículo 3 dice: ¿entiende eso de que eres bendición? Tú eres bendición, hermano. Amén. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué dice? Maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, bendeciré a quienes. El propósito de Dios es que te va a bendecir, te va a engrandecer, te va a levantar y que vas a ser bendición. Al que te bendiga, el que te bendiga es porque está de acuerdo con el propósito de Dios en tu vida. Al que te maldiga es porque no está de acuerdo con el propósito de Dios en tu vida. Y por eso es que Dios también dice: yo lo maldigo, porque no está de acuerdo con lo que yo quiero hacer contigo, con lo que yo voy a hacer contigo. Dice algo, hermano. El que te bendiga, Dios lo bendice. El que te maldiga, mire, ¿verdad que nosotros no estamos expuestos a no ser maldecidos? Porque lo está diciendo ahí. Dios está diciendo: mira, yo te bendeciré para que seas bendición. Pero va a haber gente que se va a levantar para bendecirte y va a haber gente que se va a levantar para maldecirte. ¿Sí? Pero no te preocupes. ¿Cuánto brujo santero no se levanta? Y uno por el Espíritu discierne que lo están maldiciendo a uno. Mire, en mis inicios, cuando yo estaba pastoreando, hermano, me dejaron una bola de carne podrida allá afuera de mi casa. ¿Qué hice? Me puse a reprender, a cubrir con la sangre de Cristo mi casa, mi familia, mi hogar, y a reprender toda oposición, toda maldición, hermano. Aquí me mandaron cartas, ¿sí?, maldiciéndome. ¿Quién era? Fui con un pastor y le platiqué, le dije: mire, me mandaron esta carta, mire. Nomás se rió y me dijo: ¿sabes qué? Es que es alguien que le estás estorbando su trabajo que quiere hacer en la ciudad.
¿Quién puede ser un brujo? Porque la iglesia es de bendición. ¿Por qué la ira de Dios no viene? Por causa nuestra. ¿Por qué Dios no destruyó Sodoma y Gomorra? Porque estaba ahí Lot. Cuando quitó a Lot, hermano, entonces sí le cayó el juicio a Sodoma y a Gomorra. Porque debemos de entender nosotros que la iglesia, nosotros somos bendición. Somos de bendición, hermano. Tú eres de bendición en tu trabajo. ¿Por qué hay trabajo? Porque estás tú, te lo puedo decir. Porque la bendición de Dios está contigo. Si eso lo entendieran, mire, muchos que inconversos, hermano. ¿Cuánta gente no nos quiere en el trabajo por ser cristianos? ¿Ah? ¿Verdad que sí? No nos quieren. Pero si ellos entendieran que ese lugar es bendecido porque estamos nosotros, porque les aseguro que si no hubiera ni un cristiano, eso se va para abajo. Pero somos de bendición. Donde quiera que estemos, serás bendición. Somos bendición. Usted es una bendición, hermano. Nosotros somos de bendición. No es que le diga a usted, no, creámonos. Hermano, no, mire, Dios me libre. Pero sí renovar la mente y entender lo que somos en Dios. ¿Para qué nos trajo Dios? Para que seamos de bendición. Para que llevemos la palabra, para que llevemos el evangelio, para que llevemos buenas nuevas. Esa palabra es lo que le va a dar vida a los demás, hermano. Le va a ser de bendición a muchas familias, a muchos hogares, a muchas casas. La bendición está con usted. Usted es portador de la bendición. Así como decía aquel canto, hermano, somos portadores de la presencia de Dios. Usted porta la presencia, usted porta la bendición. Importamos la presencia, si Dios con nosotros, hermano, donde está Dios no falta nada. Donde esté el Señor, ahí siempre va a haber bendición, hermano. Aunque muchas veces nosotros no entendamos lo que Dios hace. Pero no fuimos llamados a entender, sino que fuimos llamados a obedecer, hermano. A ser obedientes, y la bendición está con nosotros, hermano. Porque de cuántas cosas Dios no nos ha guardado. De cuántas maldiciones Dios no nos ha guardado, hermano. De muchas cosas, ¿sí? Pero fíjese algo, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él, y Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram, hermano. Fíjese el padre de la fe, hermano. La bendición que nos cayó a nosotros también, ¿sí? Porque si somos de fe, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que somos también ¿qué? Bendecidos y descendientes de Abraham. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora, la bendición, fíjese, hermano, ¿cómo le diré expresarle este pensamiento que tengo? Porque son pensamientos muchas veces, hermano, que donde, por ejemplo, el pensamiento gentil era de yo para con Dios, hermano. El pensamiento judío era de Dios para con uno, ¿sí? Porque ellos se justificaban. ¿Cómo se justificaban los gentiles? Los gentiles se justificaban por su moral, ¿sí? No soy como ese, ¿sí? Moralmente estoy bien, ¿sí? Los fariseos por guardar la ley, pero hacían muchas cosas que no estaban bien delante de Dios, y el Señor se los decía.
Ustedes diezman la mente, el eneldo, el comino y esto, pero se olvidan de otras cosas. Se olvidan de la misericordia. ¿Sí? Porque muchos están, porque guardan la ley, guardan la palabra. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero también nosotros como personas. ¿Me doy a entender? Es como, por ejemplo, mire, hermano, yo predico la palabra, ¿sí? Y eso está como la persona que alguien lo puso así, hermano, como el que prepara una comida, un platillo que va a ser para el presidente. Otro quizás dirá, yo le llevo el agua al presidente. Pero no es, fíjese bien, hermano, no es por lo que yo hago, sino para quién. En pocas palabras yo le puedo decir, hermano, no es lo que yo predico, sino a quién predico. Porque estoy predicando al Señor. Porque es para Dios, hermano. Para quien estamos haciendo las cosas. Lo mismo así usted. Y que la gloria sea para el Señor. Porque podemos hablar y predicar muchas cosas, pero ¿de quién hablamos? ¿De quién predicamos? ¿Para quién es, hermano? Si estamos predicando al Dios del cielo, al Dios todopoderoso. Si estamos predicando y hablando de Él, hermano. No sé si me doy a entender. Pero cuando Jesús estaba con los discípulos, yo me puedo dar cuenta que había situaciones en las que ellos, el Señor les tenía que cambiar la manera de pensar. Por ejemplo, vaya al capítulo 9 del libro de Juan. Ahí en el capítulo 9, hermano, del Evangelio de Juan, hermano, por ejemplo, nosotros podemos ver ahí que había un ciego de nacimiento, ¿verdad? ¿Y qué lee usted ahí en la escritura, hermano? Juan capítulo 9, verso 1, dice ahí que iba Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y vieron un ciego de nacimiento, ¿verdad? Dice, al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento, verso 2. ¿Y qué le preguntaron los discípulos? Fíjese. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Por qué preguntaron eso? Porque ¿cuál fue la respuesta del Señor? Fíjese. Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Por qué, hermano? Porque mire, el hombre es muy dado a buscar culpables. Cuando Dios no ve eso. Cuando Dios, mire, en el verso 2, ¿qué le preguntaron? ¿Quién pecó, este o sus padres? Como buscando un responsable, un culpable. ¿Quién fue el responsable de que este haya nacido ciego? Pero Jesús les dice, no. Es que lo importante, hermano, no es, mire, ¿cómo vio el Señor las cosas? El Señor no buscó culpables. El Señor dijo, mira, no importa quién haya pecado, lo importante es que Dios esté ahí. Lo importante es de que esto es para que la gloria de Dios o las obras de Dios se manifiesten en él.
¿Qué le dijo, hermano? ¿Qué le dijo el Señor a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Y qué le dijeron? Mira, Lázaro, al que tú amas, ha muerto. Y le dijeron, ya está, pesta, ya lleve. Hermano, ¿cuál fue la gloria de Dios? ¿Cuál era la gloria de Dios? ¿Por qué Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Porque si analizamos la escritura, la gloria de Dios es Jesucristo. La gloria de Dios es Él. La gloria de Dios es el verbo de vida, hermano. Que la gloria de Dios es, hermano, que a pesar de que había muertos, hermano, entró Jesucristo, hermano, a levantar a Lázaro, a levantar a un muerto. Esa es la gloria de Dios, el mismo Cristo resucitado, hermano, el que hace las cosas. Por eso es de que Juan dice, hermano, en el capítulo 1 y verso 14, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Por qué? Porque la gloria es Jesucristo, porque la gloria es el Señor. El problema es, hermano, buscamos culpables, buscamos responsables. No, mejor ve lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces vemos que alguien falla y lo queremos responsabilizar? En lugar de verlo con ojos de misericordia y decir, Dios, lo importante es que Dios llegue a su vida, a su corazón, lo levanta, lo restaura y lo cambia, hermano. ¿Verdad que en eso también tenemos que cambiar, renovados en nuestra mente? Tiene que haber una renovación de cómo vemos nosotros las cosas, de cómo ve las cosas el Señor. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque ve, hermano, dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. Bien. Usted sabe que el Cordero fue inmolado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Porque desde antes de la fundación del mundo, mire, ¿por qué cree que dice ahí? Como que pareciera para nosotros algo, ¿cómo le diré, hermano? Cuando dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque uno diría, bueno, ¿cuándo pecó? ¿Cuándo pecó? Antes de nacer. ¿Cuándo pecó? ¿Verdad que como que no hace, ¿cómo se dice la palabra? No hace sentido. Como que si no tuviera sentido. Como que ¿desde cuándo puede uno pecar? ¿Desde cuándo estamos nosotros expuestos a pecar? Porque le dice, ¿quién pecó? Este o sus padres. O sea, para que haya nacido ciego, alguien puede pecar. Hermano, como que no hace sentido eso. Pero fíjese que eso es algo correcto, porque Jesús, si hubieran dicho una tontera, una loquera, se los hubiera dicho. Como diciendo, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Sí? ¿Sí me debe entender, hermano? ¿Sí? Entonces fíjese algo, hermano, que nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos leído el verso, el pasaje que dice, todo me es lícito? No todo edifica, no todo conviene, y todo me es lícito, pero no me dejaré gobernar por ello, ¿verdad? Pero fíjese una cosa, hermano, cuando dice, todo me es lícito, hay una versión que dice, pero no todo nos conviene, hablando del cuerpo de Cristo. Porque a veces hay cosas que mire, hermano, nosotros siempre pensamos en nosotros, pero ¿qué
que de todos. Que uno diga, yo puedo hacer esto, pero no es conveniente por los hermanos. Porque como les venía diciendo, me parece que fue el día viernes cuando hablábamos un poco del pecado, hermano, que cuando una persona peca, afecta a los demás. ¿Verdad? Cuando alguien es enojón, hermano, afecta, lastima a los otros, lastima a los hermanos. ¿Verdad que sí? ¿O no? Lastima a la esposa, lastima a los hijos, lastima, o sea, no es de que diga yo pequé, yo soy el responsable, no. El problema es que lastimas a otros, que afectas a otros. Te puedes enojar si quieres, por eso dice airaos, pero no pequéis. Porque, hermano, cuando tú te enojas, no es malo que te enojes, ¿o sí? ¿Sí o no? Porque todo depende. Todo depende por qué te enojas. Porque tú te puedes enojar por una injusticia, hermano, por algo que no es correcto, y eso es válido delante de Dios. ¿Acaso no Jesús se enojó? Y hizo un azote de cuerdas. Y por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque él no golpeó a nadie. Él hizo un azote de cuerdas a las mesas y las volcó, pero nadie lastimó. El problema es de que, hermano, uno muchas veces sí lastima. Y ahí es donde está lo malo. ¿Sí? Yo te puedo decir, mire, hermano, ¿cómo debemos nosotros de hacer las cosas? ¿Se recuerda cuando enseñábamos que hay que hacer las cosas al paso de los niños? Hablamos luego con el liderazgo, hermanos. Hay muchos que quieren correr. ¿Cómo iba Israel cuando salió de Egipto? ¿A qué paso salían caminando? Todos iban a pie, pero iban al paso de los niños. ¿Cómo tenemos que caminar en la iglesia? Hay que correr. Mire, ¿cómo tenemos que caminar, hermano? Uno quisiera correr a hacer un montón de cosas en Dios, pero Dios dice, ay, al paso de los niños, al paso de los nuevos, al paso de la iglesia, al paso de los que vienen empezando, que son niños espirituales. Ten paciencia, sé paciente, a ese pasito vamos a caminar, vamos a andar, ¿sí? Porque yo le puedo decir una cosa, mire, yo como pastor, hermano, yo también fui oveja. Yo también, mire, hermano, como pastor, el Señor me ha metido a tratos para que yo entienda la oveja, ¿sí? Para que yo sienta como la oveja, para que yo camine, hermano, mire, para que yo camine, hermano, al paso de la oveja, ¿sí? Para que yo haga cosas, hermano, los entienda a ustedes, las debilidades que hay, ¿sí? El Señor me ha metido a eso, pero una cosa que el Señor nunca me ha permitido, que yo piense como la oveja. Es lo único que el pastor no puede hacer. Puede sentir como la oveja siente, puede afligirse, ¿sí? Puede hacer muchas cosas para entender, pero pensar, eso nunca. A mí no me es permitido pensar como piensan las ovejas. A mí el Señor me dice, renuévate, renueva tus pensamientos. Porque a veces hay ovejas que dicen, no, córralo, sáquelo y que no sé qué. Y uno dice que, calmado, si no es así la cosa, yo no puedo pensar así como tú piensas. ¿Verdad? Cuando alguien peca o falla o algo, no, sí, córralo y sáquelo, den una patada y
Hermano, no, momento, porque Dios, hermano, yo me he puesto a pensar, Dios no haría eso. Porque Jesucristo dijo, todo el que a mí viene no le echo fuera. No podemos pensar así, porque hay mucha gente que piensa de esa forma, hermano. Y yo no puedo pensar así. ¿Cómo es que en eso yo tengo que renovar mis pensamientos? Como pastor. Mire, se lo digo como pastor para que usted me entienda. Porque usted como hombre maduro, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, la estatura de Jesucristo, a la estatura de un hombre maduro, dice hermano. Como hombres maduros no podemos pensar como otros que están más niños espiritualmente hablando. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender, hermano? Pues yo, hermano, muchas veces tengo que caminar, hermano, al paso de los niños también. ¿Sí? Y yo deseo, hermano, transmitirle este pensamiento a la iglesia para que también aprendamos todos juntos a caminar al paso de los niños. Porque imagínense si va caminando el adulto, hermano, cuando dejamos que el niño camine, hermano, mire, ahí vamos en el mall y el niño lo dejamos caminando y ahí andamos esperándolo. Apúrale. ¿Verdad? Hermano, uno ¿qué tiene que hacer? Esperarse para que venga. O si no, cargarlo. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender? En eso tenemos que renovarnos también, hermano, como iglesia, como congregación, como cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Me está comprendiendo? ¿Sí me explico, hermano? ¿Cómo cree que iba Israel? Al paso de los niños, ¿verdad? Cuando salió de Egipto, ¿por qué no iban rápido, hermano? Porque tenían que ir, hermano, al paso de los niños, hermano. ¿Sí? El problema es de que a veces, mire, hermano, hemos crecido un poco y ya queremos, que decimos, a mí qué me importa ese que se quede atrás. ¿Verdad que el pastor no puede hacer eso con las ovejas? ¿Ah? ¿Verdad que no puede hacer eso con las ovejas? Mire, yo he aprendido una cosa, hermano, que un pastor no puede caminar con ovejas heridas. No puedo caminar. No puede, ningún pastor puede caminar con ovejas heridas. ¿Sabe por qué? Porque el que camina con una oveja herida se le desangra y se puede morir la oveja. Por eso la Biblia nos habla de la perniquebrada, de que hay que vendarla, de que hay que cargarla, de que hay que llevarla. ¿Sí me voy a entender? Mire, muchas veces los matrimonios, hermano. Yo he escuchado hombres que dicen, es que aquí yo mando. Hermano, ¿por qué no dicen, es que aquí yo soy el responsable? ¿Qué no decimos eso? ¿Verdad que ya cambia? ¿Ah? Pero decimos, no, yo mando, ¿verdad? A mí me puso el pastor, yo mando. ¿Y por qué no dice, aquí yo soy el responsable? Aquí voy a estar siempre. ¿Ah? Aquí voy a dar cuentas. ¿Mm? Pero es que es más fácil decir eso, ¿verdad? En decir yo aquí soy el responsable para que esto marche, camine bien, hagamos bien las cosas. A ver, 1, 2, 3, caminemos, andemos, démosle, ¿verdad? Porque a eso nos llamó el Señor, hermano, a caminar bien. Y me doy a entender, hermano. ¿Cuántos tienen esa visión, hermano? Decir yo soy el responsable. Porque demandamos muchas veces nuestros derechos y quedan nuestras responsabilidades.
Porque a veces decimos, no, es que la Biblia dice que me tienes que obedecer, te tienes que sujetar, ¿verdad? Y la mujer le dice, no, y la Biblia dice que me tienes que amar, ¿verdad? Demandamos que derechos y responsabilidades, ¿dónde quedan? La responsabilidad de la mujer es sujétate, obedece a tu esposo. La responsabilidad del varón, ama a tu mujer como a sus mismos cuerpos, como a sí mismo se ama. Yo sé que aquí hay jóvenes que no están casados, pero para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Que un día les va a tocar, ¿verdad? Que ahorita no están en el momento, pero están aprendiendo. Es bueno que sepan que cuando se casen ya saben a qué le van a entrar, ¿verdad? A responsabilidades, ¿verdad? A ser responsables, hermano, en varias cosas, hermano, ¿verdad? Entonces fíjese algo, hermano. Para este año tenemos que renovarnos y no nada más para este año, sino que tenemos que renovarnos siempre, hermano. Siempre tiene que haber, hermano, una renovación en nuestra, tiene que haber una renovación en nosotros. ¿Sabe qué bonito es, hermano? Que cuando uno, ¿cómo le diré, hermano? Cuando uno lee la palabra, la escritura, hermano, uno la lee y la ve de una forma distinta, que uno entienda. ¿Sí? Porque muchas veces, mire, hermano, usted se recordará, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice la Biblia que, mire, en el capítulo 5 me parece que es de 1 Corintios, ahí había uno. Y fíjese que leía eso apenas hace unos días, hermano, y me llamaba la atención algo, porque Pablo era dado a entregar a la gente a Satanás, ¿verdad? Pero me llamó la atención algo que estaba leyendo, porque dice en el verso 1, me parece que es 1 Corintios capítulo 5, verso 1, donde Pablo le habla a la iglesia y le hace una amonestación, hermano, y les dice que están envanecidos. Sí es primera o es segunda. Desde el verso 1, ponme el verso 1, hijo. Fíjese lo que dice, hermano. De cierto se oye que hay que, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga, por eso cuando estudiamos nosotros el pensamiento gentil, era un pensamiento basado en la moralidad. ¿Sí? Dice ahí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea que ahí en la iglesia de los Corintios tenían a uno que era fornicario, pero que se había metido con la madrastra, con la esposa del papá. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Mire, verso que sigue, hermano. Y vosotros estáis, ¿qué? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Ustedes están, ¿qué? Envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Verso que sigue. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de vuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado ¿a qué?
para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Hermano, te voy a decir una cosa. Que alguien entregue a Satanás es feo, es terrible. Pero ¿por qué lo hace Pablo? ¿Sabe qué estaba yo viendo? Que eso más bien es como una llamada de atención. Mire, hermano, de atención y de vergüenza a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si la iglesia no pudo corregir el pecado de ese hombre, porque le está diciendo, ustedes están envanecidos, ustedes están mal. En lugar de lamentarse, en lugar de sentirse mal por lo que está haciendo tal persona, ustedes están envanecidos. Porque eso está como los hombres, hermano, que se enorgullecen porque tienen tantas mujeres. Cuando eso es algo de lamentarse, hermano, de sentir lamento, de sentirse mal, no es cosa de orgullo, hermano. Fíjese que eso le estaba pasando a la iglesia de Corintio. Y Pablo dijo, miren, como ustedes no pueden corregirlo, se lo corrige el diablo. Vamos a entregárselo al diablo. Como ustedes no quieren, no pueden, que el diablo lo haga. Que el diablo lo haga por nosotros. Hermano, porque ¿cuántos de nosotros debemos, mire hermano, una mala acción debemos de corregirla? Una mala acción no debemos de estar de acuerdo. Pero cuando decimos sí, hagamos esto, lo otro, sí, hermano, uno no debe de hermano, de vanagloriarse ni de enorgullecerse cuando hay una mala acción. Mire, le digo una cosa, a mí me ha tocado ver varias malas acciones de la gente. Le platico algo. Mire, cuando yo era oveja, hermano, yo servía en el departamento de evangelismo y una vez hicimos una junta con el pastor y el liderazgo. Una vez, un hermano, bueno, un primo, mejor dicho, quería golpear al pastor en una reunión de líderes. Yo no estuve de acuerdo, le dije, no, estás mal, hermano. ¿Sí? Y otro hermano le empieza a decir, no, sí, pero es que no le apoye, otro que está mal. Hermano, ¿por qué se enorgullecen de que sí, hermano? No, sí, no se deje, no. Ey. Lo que no está bien delante de Dios no hay que aprobarlo. ¿Me debo entender? De lo contrario, si la iglesia no es capaz de castigar, de corregir, entonces ¿qué lo haga el diablo o qué? ¿Ah? Mire, yo hablo con mi esposa y digo, vamos a corregir estas cosas en nuestros hijos. Porque a veces es bien fácil. Mire, le digo una cosa, uno nunca ha tenido el control de los hijos, hermano. Y Dios no nos ha llamado a tener el control. Porque yo le puedo asegurar que a usted, hermano, cuando su hijo nació, usted no tenía el control. Iba a ser niño, iba a ser niña. Si se iba a parecer a usted o si iba a parecer a la mamá. ¿Verdad? ¿Verdad que no tenemos el control? ¿O sí? ¿No? ¿Sabe qué es lo que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado la autoridad, pero no el control, hermano. El control no lo tenemos, el control no lo tenemos sobre ellos, pero sí la autoridad para llevarlos por un buen camino, hermano. ¿Sí? No tenemos el control inclusive de las decisiones que ellos toman, hermano. Ellos toman sus decisiones, pero no tengo el control yo, pero sí la autoridad de estorbar, de no estar de acuerdo, de corregir, ¿sí?
De decirle, mira, yo no estoy de acuerdo en esto y no lo apruebo, punto. ¿Sí? Si tenemos la autoridad, el control no, hermano. No sé si me doy a entender. Y te lo estoy diciendo para que no seamos gente que queramos ser controladora. ¿Sí? Porque nunca lo hemos tenido. Porque a veces, hermano, mire, ya por último la gente, yo he visto que dice, Señor, mira, te lo entrego. Pues sí, ya lo echaste a perder. Ya lo quieres que entregar ya cuando te lo entregué bien. ¿Verdad? ¿Cómo lo estamos entregando, hermano? ¿Cómo se lo queremos entregar a Dios? No, hermano, empieza a corregir, tienes autoridad. La autoridad nos la han dado a nosotros. Podemos corregir, podemos cambiar muchas cosas en Dios. ¿Sabe que eso es algo que hay que cambiar, hermano, de nuestra manera de pensar? Cada que yo leo la Biblia, empiezo a renovarme, hermano. Empiezo a renovarme en muchas cosas. Porque yo digo la verdad es de que es feo que entreguen a alguien a Satanás. Porque el ladrón dice que vino a robar, a matar y a destruir, hermano. Y en este caso le dice Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Porque es que es lo único que el diablo puede tocar. ¿Qué tocó de Job? ¿Qué le dijo el Señor? Te lo entrego pues. Pero eso sí te digo, no le toques su alma. Una cosa que no te permito que le toques, su alma. Le puedes hacer lo que quieras en el cuerpo. Le cayó una sarna que se tallaba, hermano. ¿Sí? Destrucción de la carne, pero no del espíritu, hermano. ¿Para qué? Para corrección. ¿Se da cuenta usted, hermano? ¿Mm? Eso se puede prevenir, hermano, cuando la iglesia toma responsabilidad y autoridad para corregir las cosas. Qué bonito es que entre la iglesia, hermano, corrijamos cosas. Les digo una cosa, yo no puedo ver todo lo que pasa en la iglesia. Yo no puedo ver todo. Hay cosas que pasan, hermano, y yo no las veo. Un ejemplo, mire, cada uno ve las cosas desde donde está uno. Pero yo muchas veces no me puedo meter entre donde están ustedes, sus pláticas, lo que hablan, lo que dicen, si alguien está en acuerdo, desacuerdo, hermano, no lo veo. Por ejemplo, ahorita yo aquí puedo ver, hermano, lo que hay a sus espaldas, pero ustedes no pueden ver, ustedes pueden ver lo que hay a mi espalda, pero yo no lo puedo ver. Y qué bonito es cuando alguien me dice, pastor, mire, eso que usted no ve, está pasando esto. Y nos ayudamos unos a otros. ¿Aló? Pero a veces hay gente que dice, que no sepa el pastor. Y todo le ocultan al pastor. Es que se ve enojar. Hermano, ¿y por qué no me dicen las cosas? ¿Ah? Que me voy a enojar. Mire, eso no se lo puedo prometer, hermano. ¿Verdad? Pero a veces, mire, hermano, a veces rompen algo y que no sepa. ¿Verdad? Y uno dice, ¿quién rompió eso? Sabe, ¿verdad? Pues sabe el que lo vio, hermano, pero que no quiere decir, ¿verdad? Pero lo mejor es decirle, mira, hermano, tú lo rompiste, tú lo pagas, ¿verdad? Antes de que veas, se entere, hermano, ¿verdad? Mire, son de las cosas que tenemos que cambiar como iglesia, hermano. Mire, yo le digo esto para
para que me entienda, hermano, porque yo no puedo ver todo. Yo no puedo estar en las pláticas de todos. Pero si usted me ayuda, hermano, podemos tener una visión 20-20 y caminar bien. Y caminar al paso de los niños. Amén. Miren, no sé ni cuánto tiempo llevo, hermano. Todavía falta media hora, dice el hermano. Falta una hora. Oh, acabo de empezar, hermano. Y ya le dije un montón de cosas. Mire. Tenemos que, ¿qué? Mire, hermano. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a corregir. Fue lo que le había dicho, ¿verdad? Como iglesia corrija. No dice que vosotros que sois espirituales, corregir con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo hay que corregir? Con un espíritu de mansedumbre. Hay que ser mansos. ¿Sí? Otra, mire hermano, otra de las cosas que uno tiene que renovarse y darse cuenta, y se lo quiero decir como iglesia, hermano. Usted llame la bendición siempre. La bendición hay que llamarla. ¿Sí? Hay que llamarla, hay que atraerla. Mire, por ejemplo, ¿por qué cuando oramos no recibimos? Porque no pedimos bien, ¿verdad? Pero por ejemplo, si usted va al libro de Santiago, mire, vaya a Santiago. Voy finalizando, hermano. Quiero ir finalizando, hermano. Porque yo sé que el Señor nos va a hablar otras cosas también en estos días referente a la visión, hermano. En Santiago capítulo 4, hermano, fíjese, ponme el verso 1, hijo. Verso 1 y 2 o 3, por ahí está, hermano. No lo apunté, pero yo sé que está por ahí, hermano, ¿verdad? Pero dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen, hermano? Cuando usted ve dos hermanos peleándose, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, hermano? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿O nunca ha visto dos hermanos peleándose? Un matrimonio peleándose. Mire, mi hermano, es que la verdad, mire, cuando alguien se enoja, se pelea, pierde los estribos y se ve mal. En una ocasión, mire, le voy a platicar algo que me platicó un hermano. Y se los platico porque ya no están aquí, ni los conocen, ni saben quiénes son. Pero me dice un hermano, fíjese, pastor, que fui a la casa de los hermanos tal, y me dice, y se estaban peleando el hermano y la hermana. Y se estaban peleando, pero sí feo, dice. Y me dice el hermano, o sea, bien sincero el hermano, me dice, me puse a pensar en mí cuando yo me peleaba con mi esposa. Y yo le dije, no, se ven bien mal los hermanos. Dije, así me veía yo cuando me enojaba con mi esposa, cuando peleábamos. O sea que siempre es bueno, hermano, reflejarse en otros. Lo que si uno considera que se ven mal, uno nunca lo haga también. ¿Verdad? Porque ¿de dónde vienen los pleitos entre vosotros? ¿De dónde, hermano?
¿Qué dice la Biblia? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen, hermano? ¿De dónde vienen? ¿Sabe de dónde vienen? De usted, de sus pasiones, ¿sí? De vuestras pasiones. No le eche la culpa a los demás, viene de usted, viene de uno mismo, ¿sí? Viene de la misma persona. Porque sabe dónde está el mal. Cuando le viene el mal a una persona, ¿sabe de dónde viene? El mal no viene de lejos, el mal lo tiene uno. Del corazón. Del corazón salen los malos pensamientos, los robos, los hurtos, los homicidios, ¿sí? Los adulterios, las fornicaciones, ¿sí? Del corazón vienen las... Gracias, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjese una cosa, hermano. La codicia es algo que tiene uno que echar fuera. ¿Sí? Dice, codiciáis y no tenéis. Y como no se tiene, mata a uno. Mire, para que vea usted que no me lo estoy inventando. Eso está en el libro de Proverbios, me parece que está por el capítulo 1. Déjeme lo busco. Fin que dice que acabo de empezar a predicar. Ok. Proverbios 1:19. ¿Qué dice? Tales son los caminos de ¿quién? Del que es dado a la codicia. ¿Y qué dice ahí, hermano? La cual quita la vida. Por codiciar lo que tiene el otro, puede llegar uno a matar. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿Mm? Ahí usted interprete ciertas cosas, hermano. ¿Sí? Pero fíjese, dice, volvamos nuevamente a Santiago, hermano. ¿Sí? La cual quita la vida de sus poseedores.
ahí, mal. ¿Sí? Volvamos nuevamente a Santiago. Dice, codiciáis y no tenéis. Cuando se codicia y no se obtiene, mata. Dice, matáis. Regrese, hermano, a Santiago 4:2. Era el 2, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, ¿qué dice, hermano? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Qué sigue, hermano? ¿Sabe, hermano, por qué al Señor Jesús lo entregaron? Usted va al libro de Marcos y dice que los fariseos lo entregaron por envidia. A ver si corrigen aquí, hermanos, el volumen en este. Dice, ¿sabe por qué, hermano? Por envidia. Dice que por envidia lo entregaron a Pilato. Por envidia lo entregaron. Porque cuando Jesús ministraba, siempre había un respaldo divino de parte del Padre, de parte de Dios. Y por envidia lo entregaron para matarlo, hermano. Ahora, la envidia no es buena, hermano. ¿Sí? No es bueno envidiar. Porque ¿sabe qué es lo que nos está diciendo el Padre? Fíjese, hermano, dice, no podéis alcanzar. Combatís y luchad, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Cuánta gente combate, lucha, se esfuerza por tener las cosas y no las alcanza? ¿Y sabe por qué? Porque ¿qué lee usted al último? Porque no pedís. Y está hablando de oración. Porque no pedís. Le doy un consejo, hermano. Le doy un consejo. Cuando digamos, hermanos, vamos a orar, abra la boca y hable y ore. Porque yo conozco muchos que les digo, vamos a orar, y empezamos a orar, están callados y nomás están así. Y le dice uno, deja bendecir tu vida, hermano, a ver, déjale, pido a Dios por ti. Y pide uno, pero está ahí calladito, hermano. Pero dice ahí, hermano, ¿por qué uno no tiene? ¿No tenéis lo que deseáis? Porque no pides. Porque el pastor ora y pide, pero tú no pides. Porque tú también tienes que abrir la boca y pedir. ¿Qué hay que hacer, hermano? Abra la boca. ¿Acaso no dijo el Señor, abre tu boca que yo la llenaré? Abre la boca. Hable, ore, clame al Señor. Pídale al Señor. Es lo que tenemos que hacer, hermano. ¿Sí? Abrir nuestra boca, abrir nuestros labios. También pedir, aunque diga no sé orar, pero empiece usted a intentarlo y va a ver, hermano. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y le dijeron, enséñanos a orar. No porque no supieran orar, sino porque ellos decían, cada que tú oras, recibes respuesta del Padre. Nosotros oramos y a veces no recibimos. ¿Pero por qué no recibimos? Porque porque no abre su boca para pedir. Porque tenemos que llamar la bendición. Verso 3, ¿qué dice? Versículo 3, verso que sigue, ¿qué dice, hermano? ¿Ah? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mire, estos sí piden, pero no reciben. ¿Verdad? ¿Y por qué? Mire, por dos cosas la gente no recibe. Porque no piden. El que no habla, Dios no lo oye.
¿verdad? Porque no piden o porque piden mal. Por eso no se tienen las cosas. Porque no se pide o porque se pide mal. Yo siempre le he dicho, hermano, en el pedir siempre está el dar. La forma como uno pide es la forma como uno va a recibir. Y eso hasta nosotros, hermano. Cuando alguien te pide las cosas amablemente, por favor, mire, con gusto se las dan. Pero pide algo malo. Y hasta lo dejan al último, si bien le va. Porque a veces ni le dan nada. ¿Verdad? Es que es lo que pasa, hermano. Ahí nos está hablando de oración. Tenemos que corregir la oración. ¿Por qué no recibo? Porque no pido. Porque no queremos que seamos, mi hermano, yo no quiero que usted sea como Faraón. Faraón no oraba por él. Faraón le decía a Moisés, ora por mí. Pide a Moisés, pide a tu Dios, Moisés, por mí. Hermano, ¿y cuándo era uno por uno mismo? Usted también tiene que pedir. Uno tiene que pedir. Yo te puedo, mire, lo más correcto es que digan, mire, mi hermano, ayúdeme a orar. ¿Sabe qué es lo más correcto que usted le diga al pastor? Pastor, ayúdeme a orar por esto. Ayúdeme a orar, voy a tener un examen. A veces llegan con el pastor, pastor, voy a tener un examen, ore por mí. ¿Y tú cuándo vas a orar, hijo? ¿Verdad? Pastor, quiere un carro, mire, ore por mí, pídaselo a Dios. ¿Y tú? Mejor diga, mire, pastor, ¿me puede ayudar a orar? O hermanos, ¿me pueden ayudar a orar? Porque si usted no habla, no va a recibir. Ya se lo he dicho, hermano. Yo no le puedo pedir a Dios algo que usted no quiera. ¿Verdad que sí? Yo no puedo decir, Señor, dale su casa, y el hermano dice, no, yo me quiero ir. ¿Por qué quiero casa? Hermano, mejor me convengo contigo, hermano. ¿Te quiere decir? Pues vamos a orar. ¿Verdad? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres tu casa? Me convengo contigo, oremos. La Biblia dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en algo que pidan, les será hecho y dado por el Padre, hermano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Fíjese que esa es la visión del reino ahora. Lo que tenemos que hacer. Pero hay muchos que piensan, a ese lo dejo al pastor. No. Si no llega tu petición, hermano, es porque no pediste. Porque yo puedo orar, hermano. Pero si tú quieres. Una cosa he entendido como pastor, hermano. Que cuando dice ahí que pedís mal, ¿sabe qué he aprendido, hermano? A que tengo que orar por lo que yo sé que Dios va a hacer, hermano. Yo no puedo pedir y orar, hermano, por algo que Dios no lo va a hacer. ¿Sí? Yo no puedo decirle, Señor, mira, bendice a este que se porta mal. No, hermano, porque Dios no lo va a hacer. Es como que le dijera, Señor, mira, bendice a los que no diezman. ¿Qué es lo que reprende al devorador? El diezmo. El diezmo. ¿Cómo se reprende al devorador, hermano? A través del diezmo, ¿verdad? Entonces yo no puedo decirle, Señor, mira, reprendo espíritu de devorador en este hermano. Y hermano, está abriendo una puerta espiritual que ve entre el devorador y le está quitando. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, mire, vamos a pedir.
A ver, póngase de pie ya que estamos hablando de oración. Vamos a pedir, hermano. Vamos a ver si sí entendió. ¿Verdad? Vamos a ver si sí entendimos. Vamos a pedir, vamos a orar, pero los quiero oír a todos hablando, hermano. Los quiero ver a todos pidiendo, hermano. Que ninguno se quede callado, hermano. ¿Sí? Que todos hablemos, que todos pidamos, que todos abramos la boca, hermano. ¿Sí? Usted pida y Dios le va a dar, hermano. ¿Verdad? ¿Verdad? Usted pida y pida con buenos propósitos, hermano. ¿Verdad? Y pida primeramente para que Dios sea glorificado, hermano. ¿Verdad? Porque las cosas que el Padre va a hacer es para que Él sea glorificado. ¿Sí? ¿Por qué había nacido ciego? ¿Qué dijo Jesús? Para que las obras de Dios se manifiesten en él y el Padre sea glorificado, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué resucitó a Lázaro? Para gloria del Padre, hermano. ¿Verdad? Todo lo que nos recibimos, obtenemos para gloria de Dios, hermano. Amén. Para gloria y honra del Señor, hermano. Amén. Suba el piano, hermano. ¿Sí? Suba la batería, hermano. Y vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Mire, hermano. Vamos a pedirle al Señor por una renovación fresca en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Que al leer la palabra, mire, le voy a compartir algo, hermano. Que yo lo viví. Cuando a mí me empezaron a discipular, el hermano que me discipulaba a mí, siempre la oración era: Señor, danos sabiduría y entendimiento de lo alto. Les digo una cosa, que al tiempo me empecé a dar cuenta que entendía, pero eso venía de Dios, porque uno lo pide. Porque la Biblia dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Te sientes falto de sabiduría, hermano? Pídela. Él la va a dar. Él la va a dar. Él la va a dar, hermano. Porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. Dios te va a hacer entender. Dios te va a hacer entender, hermano. Pidamos por cosas espirituales. Que cuando tú recibes el espíritu de sabiduría de parte de Dios, hermano, Salomón no pidió riquezas. Salomón no pidió ni siquiera la cabeza de sus enemigos. Salomón pidió sabiduría, hermano. Y la sabiduría le sirvió para todo, hermano. Para estar en paz con los enemigos, para hacer riquezas. Porque ¿qué le sirve a una persona tener riquezas y no ser sabio para hacer negocios? ¿Cuánta gente hay que recibe riqueza y les fuman así? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermano. El que busca ser sabio, primero teme a Dios. Busca temer a Dios. Busca honrar a Dios. Busca darle la gloria y la honra y la alabanza y la adoración y la exaltación al Dios Todopoderoso, hermano. Y abre tu boca y levanta tu corazón hacia el Señor, hacia el Padre, y dile: Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu voz, hermano. Quiero oír tu voz, hermano. El Señor quiere oír nuestra voz, quiere oír nuestro clamor. Clámale a Él, pídele a Él, ruégale a Él, hermano. Ruégale a Él, Él conoce tu corazón. Él conoce tu necesidad. Él sabe de qué tienes necesidad. Ruégale a Él, ruégale al Padre. Ruégale al Padre, ruégale a Él. Dile: Señor, renueva mi mente, mis pensamientos. Que sean renovados, que sean diferentes. Que venga, Señor, una renovación fresca en mi entendimiento, Padre. Quita todos aquellos conceptos en los cuales yo había pensado y estaba equivocado, Señor. Quita, Señor, lo que no es tuyo.
Que cuando lea tu palabra le entienda, Señor. Que cuando lea tu palabra venga esa renovación fresca, Señor. Porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente del Señor Jesucristo. Tú tienes esa mente, tú tienes esos pensamientos. Hay en ti pues el sentir que hubo en Cristo, hermano y hermana. Clama al Señor, levanta tu voz, levanta tu voz. Habla con el Señor, habla con el Señor. Habla con el Señor, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca, abre tus labios, Él te escucha, Él te oye. Clama al Señor, clama en alta voz. Clama al cielo, clama al Padre, Dios Todopoderoso, al Dios bendito y eterno. Clama a Él, clama a Él. Él conoce tu necesidad. Pídele en este momento, hermano.